Las mujer hermosa puden ser feliz, las chicas fea terminan siendo infeliz. ¿E eso realmente cierto? Tengo una hermosa hermana mayor y yo soy la menor, no tan bonita. Yo me casé primero y mi marido es médico. Entonces mi hermana hizo algo increíble. Mi nombre es Rosanne y tengo 28 años. Tengo una hermosa hermana que es 2 años mayor que yo. Su nombre es Mara. Alguno padre solo amant a su hijo que se portan bien o que son lindo. Por suerte, nuestro padre no quería a Marcha y a mí por igual, aunque Marcha era hermosa y yo un poco fea. Pero Mara pensó que no era justo tratar a mi hermosa y a interpretar a Roseanne de la misma manera. Esta actitud estuvo muy influenciada por la hermana de mi mamá, nuestra tía Wendy. Wendy, que era 3 años mayor que mi mamá. Caddy, era una mujer soltra impeccablement arreglada. Ella era una mujer de carra, siempre vestia trash caroes. Incluso a mí me parecía una mujer muy cool. Pero ella menospreciaba a mi ama de casa. Mamá Katy solía decir, et una mujer como tu la que está frenando el avance de la mujer y menospreciaría a mi mamá. Wendy lo hizo con Mara, quien se parecía a ella desde la escuela primaria. Wendy le vaba a Marcha de comprar y le decía, Mara étant linda y hermosa, et muy divertido vestirla, le compraba ropa y accesorio. Mi mamá decía, por favor, no haga eso solo por Mara. Pero Wendy la ignoró. Wendy siempre le decía a Marcha que una chica no tiene valor si no es bonita. Mara, es hermosa, por eso es muy valiosa. Definitivamente será feliz. Las chicas feas y gordas no tienen ningún valor. Seguramente serán infelices en el futuro. Cuando era niña, a veces lo rabat en la cama por las noches, pensando que podría ser infeliz. Envidiaba la beleza de March, pero tal vez Wendy en realidad estaba hablando de su propia hermana, mi mamá Caddy, que era regordeta y no se la consideraba hermosa, pero tenía una sonrisa encantadora. Sí, me parecía al Caddy de mi mamá. Si bien Marcha se parecía a nuestro papá, Cédric, incluso cuando era niña, podía ver que mi padre tenía una buena relación y que mi papá amaba mucho a mi mamá. Me hizo pensar que puede ser feliz aunque no si hermosa. Ese pensamiento me salvó durante nuestra adolescencia. Marcha recibió maquillaje y ropa de moda de Wendy, lo que la convirtió en la líder del popular grupo de chicas de la escuela. A mí, en cambio, se me daba bien estudiar, pero pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros, escapando al mundo de las historias. Pensé que no tenía sentido intentar lucir a la moda. Cuando yo era estudiante de segundo año de secundaria, Marcha ingresó a una prestigiosa universidad privada y comenzó a disfrutar de su vida universitaria. 2 años después, cuando ingresé a una universidad pública, Mara dijo con amargura, Roseanne, estudiar es lo único que se te da bien. Yo también me sentía así conmigo mismo. Wendy, incluso después de cumplir 40 años, permaneció soltera y parecía vivir libremente, gastando su dinero en sí misma. Marcha respetaba el modo de vida de Wendy. Pensé que ese tipo de vida estaba bien, del mismo modo que pensaba que la forma en que mi padre trabajaba para su familia también estaba bien. ¿Por qué la gente se compara y se siente superior o inferior? Siempre me ha resultado desconcertante ver a Wendy y Mara. Estudié psicología en la universidad. Mara se graduó en la universidad y consiguió un trabajo en una gran empresa, alardeando de su ascenso al puesto de recepcionista en el departamento de asunto general. Parecía tener mucho pretendiente y era considerada toda una el. Mujer golpeada. Sig soltero? Eso es una lástima. Te presentaría a los amigos de mi novio, pero solo les interesan las chicas guapas, así que es imposible. No me gustaría verte lastimada, Roseanne. Ella me decía esto con una mezcla de simpatía, falta de sinceridad y mentira. Mara me decía a menudo que debería intentar hacer un poco de dieta. Nunca pon ningún esfuerzo. Por eso no te funcionará. Debo admitir que Mara se esforzó por mantenerse bella. Como cualquier chica de mi edad, intenté hacer dieta una vez, pero por mucho que lo intentara, me di cuenta de que nunca podría ser como Mara. Incluso si perdiera peso, no sería hermosa, así que me di por vencido. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo como consejero psicológico en un hospital general. Mi apariencia no amenazante y mi carácter tranquilo,
que no se veía afectado fácilmente por los estados mental de los pacientes, me hacían apto para este trabajo. Las personas tienen diversos problemas y sufrimientos y todo quieren ser feliz, pero a veces actúan de manera que los alejan de la felicidad. Escuchar a esta persona y ayudarla a sentirse un poco mejor fue algo que encontré muy gratificante. Fue en este hospital donde conocí a Evan, un cirujano 4 años mayor que yo. Era alto y de rostro atractivo, pero las enfermedades que, si bien era encantador y atractivo, estaba demasiado distraído para mantener una conversación. Me pregunté qué querían decir con eso. Parecía una persona interesante, así que decidí preguntarle. Durant el almuerzo en la cafetería escuché de una mujer que tuvo una cita contigo que está un poco distraído, Evan. ¿Alguna vez he tenido una cita? Me invitaron a comer varias veces porque alguien quería un consejo. ¿Pero qué? Pensé que necesitaban consejo. Entonces escuché, pero no parecía así. Me seguían haciendo preguntas sobre mí y no tenía mucho que decir. Así que comí y me fui. Tal vez estaban interesado en ti y querían conocerte mejor. Decir que necesitaban consejo podría haber sido una excusa. De verdad, era el consejero psicológico, verdad? Eso es impresionante. Puede decir esa cosa bien. Es bastante obvio. Era gracioso que no se diera cuenta de lo atractivo que era. Hablábamos más cada vez que nos veíamos en la cafetería y nos volvimos bastante amigables. Un día, con expresión seria, dijiste, la gente se pregunta para saber más de alguien que le gusta. Quiero saber más sobre ti, Rosanne. ¿Eso significa que me gusta? ¿De verdad me está preguntando eso? Me reí, pero era la primera vez que sentía mi corazón latir con fuerza. Me di cuenta de que me gustaba este hombre un poco extraño. A pesar de ser consejera psicológica, mi experiencia con el romance era limitada, lo cual me preocupaba un poco. Pero una sola persona solo puede experimentar hasta cierto punto en su vida. Consejo de vida es mejor pedírselo a alguien con más experiencia. Pero abordar la psicología humana es un asunto diferente. Aún así, nunca me he enamorado es algo que nunca podría decir. Y esa frase podría hacer que alguien se cierre por completo. Evan y yo empezamos a salir juntos más a menudo. Vimos película, visitamos galerías de arte y museo y disfruté escuchando su comentario un poco excéntrico. Evan dijo que en realidad yo era bajo hasta que me convertí en estudiante de secundaria. Las chicas nunca me trataron como a un chico, y no fue hasta que entré a la escuela secundaria que crecí. Para entonces yo estaba estudiando todo el tiempo para la escuela de medicina y nunca tuve suerte con las chicas. Prefería salir con mi amigo o leer libros sola que estar con chicas. Rosanne fut la primera persona con la que realmente disfruté estar. Quiero quedarme contigo para siempre. ¿Qué opina? Solo había una respuesta a esa pregunta, yo también quiero estar contigo para siempre. Así decidimos casarnos. Yo tenía 27 años y Evan 31. Cuando Evan vino a nuestra casa para una reunión familiar, mi padre, por supuesto, estaba encantado, pero la reacción de Marsh fut terrible, de ninguna manera, no pudo creer que Roseanne se case con un médico apuesto. Evan, ¿qué ves en Roseanne que te hizo querer casarte con ella? Preguntó Mara. Probablemente pensó, que podría ver en alguien tan sencillo como Rosanne. Evan respondió todo de inmediato, me encanta todo sobre Rosanne. Una respuesta perfecta de 100 puntos. Nunca pensé que me casaría antes de marcha. Pero Mara, nunca piensa casarte, ¿verdad? Siempre dijiste que quería vivir como Wendy. Mara se había distanciado de Wendy desde que comenzó a trabajar, pero todavía era lo suficientemente popular como para tener mucho hombre que le hacían regalo. En cambio, Mara prefería jugar con mucho hombre en lugar de conformarse con uno solo. Sin embargo, Marcia tenía 29 años. Ahora el número de hombres dispuestos a jugar con ella había disminuido significativamente. Nunca dije que no me casaría. Si aparece la persona adecuada, él lo consideraría. Ella no podía aceptar que me casara con un hombre tan deseable. Mara, basta. Cédric, que había estado en silencio hasta entonces, habló. Claro, Mara es hermosa, pero cada uno tiene su preferencia.
Siempre rencontré el encanto de Cady más atractivo que el de Wendy S. Beauty. Cédric, ¿qué está diciendo? Entonces? Cady reveló una verdad impactante. Cady y Wendy habían estado involucrado en un triángulo amoroso por Cédric en el pasado. No fut tan dramático como un triángulo amoroso. Simplement creo que Wendy también sentía algo por Cédric. Era por eso que Wendy seguía soltra? Wendy favoreció a Mara porque se vio a sí misma pensando que mi padre también había tenido ese drama. Fut una nueva sorpresa. Marcha guardó silencio después y mi padre se disculparon con Evan. Lamentamos mencionar historia tan extrana. Se disculparon repetidamente y no supe qué hacer. Luego Evan dijo riendo, Cédric, también prefiero a Rosanne a Mara. Tenemos algo en común. No pude evitar encontrar que la franqueza de Evan atraía a Cédric. O de verdad, parece que Evan y yo no lo veremos bien, dijo extendiendo su mano a Evan, viendo hacia adherer de esto, la reunión familiar terminó con una nota un tanto amistosa. Bueno, excepto Marcha. Evan, siendo el menor de tres hermanos y ya tenía más de 30 años, su padre me dieron la bienvenida, o mejor dicho, tuvieron una actitud de libertad. Ninguna de las dos estaba interesada en celebrar una boda o una recepción, pero nuestro amigo y familiar insistieron en que al menos no tomáramos alguna foto con un vestido. Así lo hicimos. Los pelucros y maquillador profesional hicieron un gran trabajo y las fotos quedaron bastante bien, aunque juré que nunca más volvería a soportar ropa tan incómoda. En cambio, decidimos gastar nuestro dinero y tiempo en una luna de miel, disfrutando de un viaje de una semana a Alemania. No discutimos ni una sola vez durante esa semana y brindamos con cerveza alemana, sintiéndonos optimistas sobre nuestro futuro junto. Nuestra vida de recién casado comenzó en un apartamento cerca del hospital donde ambos trabajábamos. Un día recibí una llamada del Cady informándome que Wendy se había desmayado y estaba hospitalizada. Habían pasado más de 5 años desde la última vez que sí a Wendy. Aunque lo había informado de mi matrimonio, todo lo que recibí fue una tarjeta de regalo con una extraña cantidad de dinero. Cuando fui a visitarla al hospital casi no la reconocí. No era solo la larga ausencia, sino lo drásticamente que había cambiado. Wendy, que siempre había sido tan hermosa y elegante, ahora tenía la piel flácida, un cutis pobre y una apariencia deslucida. Aunque ni siquiera tenía 60 años, parecía tener más de 70 años. Wendy había quedado en coma debido a la hipoglucemia causada por su diabete y se había desplomado en el ascensor de su edificio de apartamento, donde la encontraron y la llevaron de urgencia al hospital. Si se hubiera desplomado dentro de su apartamento, viviendo sola como vivía, es posible que no la hubieran descubierto a tiempo. La idea de que ella muriera sola me horrorizó. Aproximadamente 10 días después de visitar a Wendy una noche, Mara apareció inesperadamente en nuestro apartamento. Ella parecía muy deprimida. Rosanne, también visitaste a Wendy, cierto, escuché que se desplomó y la llevaron de urgencia al hospital. Fui allí con mamá. No la había visto en años y estaba en shock. ¿Podría ser realmente la misma Wendy hermosa? Sí, parecía una persona diferente, pero tal vez tuvo suerte de no colapsar dentro de su apartamento. Podría haber muerto sola, morir sola. El rostro de March palideció. Mamá me pidió que trajera alguna de las pertenencias personales de Wendy a su apartamento. Sí, era un completo desastre, una garida de acaparador, que, sí, una garida de acaparador. Ella solía ser muy ordenada. Como legó a esta Wendy, quien pensé que había estado viviendo una vida de soltra sin preocupación, había estado viviendo en tanta miseria y había colapsado por mala salud debido a la diabete? Esto fue un gran shock para Mara, quien siempre había admirado a Wendy y quería vivir como ella. Y luego tuve una pelea con mamá y no pudo quedarme en casa. ¿Pudo quedarme aquí por un tiempo? ¿Por qué te resististe a que mamá me pidiera que le hiciera recado a Wendy? No pudo creerlo. La abuela se ha ido y la madre soltera y sin hijo de Wendy es su única familia. Debería ayudar, Mara. Wendy siempre fue muy amable contigo. No quiero ver a Wendy así, ¿no lo entiende? Podía entender su sentimiento, pero aún así me parecía duro. Bueno, puedes quedarte aquí, ¿verdad, Evan? Por supuesto que Mara puede quedarse. Gracias, Evan.
Cuando Mara abrazo el brazo de Evan, senti una ligeira sensation de inquiétude. Al dia siguiente, Marcha trajo a casa vino y alguno bocadillo elegante. Tu, Mara. ¿Qué pasa con tu novio? No sería mejor quedarse con él, porque su novio cambia con frecuencia. Ni siquiera sé su cara ni su nombre. Oh, rompimos. Pensé que podría casarme con él, pero se casará con una chica que acaba de graduarse de la universidad. No es nada linda, pero su familia parece rica. Mara, un poco borracha por el vino, habla con air de superioridad, pero en esencia la abandonaron. Estoy tan cansado de los tipos que no tienen gusto por las mujeres. Fui a un evento de soltero solo porque me invitaron, pero todos los hombres eran igual. Esto me sorprendió a mí, Mara, que nunca tuvo problema para encontrar un hombre que fuera a un evento de soltero, y parece que el hombre que le gustaba a Marcha no la eligió a ella. Roseanne, tienes suerte. Te casaste con un hombre maravilloso, como dice Evan Mara. Acurrucandome junto a Evan, de repente noté que Marcha toca mucho a Evan. Marcha siempre era tan afectuosa físicamente con los demás, pensé, pero como no podía imaginarme a Marcha tratando de seducir al marido de su hermana, no le presté mucha atención. Ahora tampoco pudo llamar a Evan ajeno. Al tercer día de la visita de March. Quiero probar algo de la comida casera de Roseanne. Ella dijo que ella bebimos vino y cenamos fura anoche. Honestamente, ni Marcha ni yo somos grand cocinero. Si la cocina de un gâteau es un 10, la de March es un 1 y yo un 5. Pudo hacer algo comestible si sigo una receta, pero Mara no puede hacer más que verte haga caliente en fideo instantáneo. Incluso dar uno es generoso. Espero conocer tu cocina, Roseanne. Dijo Mara mientras se sentaba en el sofá, claramente sin planear ayudar. Mientras luchaba en la cocina, devait en cuando escuchaba la risa alegre de March. Cuando terminaba de cocinar y estaba a punto de levar la comida a la mesa, escuché una alnea impactante de Marcha, Wa, Evan, ¿qué tal si tiene un bebé conmigo? ¿Qué está diciendo? Me detuve en seco. No pude evitar que Yves caira. Creo que tendríamos un bebé lindo e inteligente. No. ¿De qué está hablando? ¿Esta hermana mía? ¿Qué está diciendo, Mara? Si voy a tener un bebé sera con Rosan. Evan debió pensar que era una broma de mal gusto. No él lo tomó en serio y él lo desestimó a la ligera. Entonces Mara dijo, creo que Evan es demasiado bueno para Rosan, seríamos una pareja más hermosa. Parece que Mara está intentando seriamente quitarme a Evan. ¿Qué tipo de proceso de pensamiento es ese? Escuché que fuiste a una buena universidad, Mara. Pero, ¿realmente eres tan estúpido? Lógicamente no, el hombre recién casado tendría un hijo con la hermana de su esposa. Me alegré de que Evan dijera claramente que no haría trampa con Mara, como yo creía, pero Mara no pareció retroceder. Una hermosa esposa y lindo hijo te harían más feliz a largo plazo. Deja a Rosanne y comienza de nuevo conmigo. No podía permanecer en silencio por más tiempo. Levé la comida a la mesa y le dije a Mara, ya basta, Mara. ¿Qué estaba escuchando a escondida? Esta es mi casa y la de Evan. Pudo Ward si habla tan alto. Primero, de repente empieza ayer a evento para soltero y ahora está intentando seducir a mi marido. ¿Qué está pensando? Pero es ridículo que Roseanne llegue a ser más feliz que yo. Mara se cruzó de brazo, con expresión desafiante y haciendo puchero. Wa, si ser bella significa felicidad, entonces, ¿por qué Wendy terminó así? Cuando dije eso, el rostro de March se puso pálido y gritó con ira, basta. No quiero terminar así, solo y feo, viviendo en una casa llena de basura. Absolutamente no, y no soporto la idea de que seas más feliz que yo, a pesar de estar colmado de afecto. Ella estaba diciendo cosas tan terribles, así que pensaste que si me quitaba a Evan, mataría dos pájaros de un tiro. Así es. Me quedé asombrado, como si alguna vez pudiera ser así de simple. Marcha, realmente no eres tan brillante, ¿verdad? No importa lo hermosa que seas, tu apariencia eventualmente se desvanecerá. Las personas que tienen cualidad duradera son mucho más atractivas. Eso no es cierto.
A diferencia de Roseanne, yo me esforcé. No encuentro attractiva a las mujeres que solo se preocupan por mantener su belleza. Además, Mara, no es mi tipo en absoluto. Y dijo, luciendo exasperada, y marcha rompió al orar. La franqueza natural de Evan era increíblement poderosa. Recordez las palabras que Wendy siempre le decía a Mara, una chica no vale nada si no es bonita. Mara, es hermosa, entonces ser una chica muy valiosa. Definitivamente sera feliz. Las chicas feas y gordas no tienen valor. Seguramente serán infelices en el futuro. Esa palabra podrían haber maldecido a Mara. A mí también me habían afectado, pero ahora puedo decir con orgullo que eso no es cierto, Mara. Ser bella no garantiza la felicidad y ser feo no garantiza la infelicidad. Olvida lo que Wendy te dijo. Después de l'orar un rato, Mara dijo, me voy, perdón por molestarte, y se fue a su casa. Me preguntaba cómo estaría Marcha, así que llamé al Cadí para preguntarle. Apparemment, Marcha había estado usando su fin de semana para limpiar la casa de Wendy recientemente. ¿Qué tipo de cambio de opinión fue este curioso? Evan y yo decidimos visitar la casa de Wendy el fin de semana. Allí encontramos a Marcha sin maquillage, sudando mientras limpiaba. ¿Qué te pasó, Mara? Wendy ha hecho mucho por mí. Cuando pensé en ella volviendo a vivir en esta casa de basura después de salir del hospital, me di cuenta de que no podía dejar que las cosas siguieran así. Fut sorprendente escuchar a Mara decir algo así, pero me conmovió. Si la vida de Wendy termina siendo miserable, siento que yo tampoco podré ser feliz. Tal vez ella estaba haciendo por sí misma, pero tal vez Marcha también estaba reflexionando sobre su propia vida. Rosanne, ella siento por todo. Sentí que era la primera vez que Mara se disculpaba conmigo. Solo escuchar eso me hizo sentir que podía perdonarla. Tal vez soit demasiado bondadoso. Después de eso, Evan y yo ayudamos con la limpieza y logramos levar la casa a un punto en el que todo lo que quedaba era sacar la basura. La Mara de hoy es bastante buena. Aunque no puedo perdonarte por desear la infelicidad de tu hermana, aún así quiero que tú también seas feliz. Evan dijo sin rodeo, sí, yo también tomo en serio la idea de encontrar un marido. Evan, preséntame a un médico. Mara expresó descaradamente su esperanza. Tal vez ella realmente no había aprendido la lección. Es un único cirujano jefe de unos 40 años. Es una buena persona, pero es más bajo que tú, tiene el pelo raro y es un poco gordito. ¿Debería presentarte? Yo también lo conocí. Era una buena persona, pero no del tipo que atrae a las mujeres. Es même que debo hacer? Mara dijo reflexionando, pero aparentemente Evan Fetful le presentó al cirujano jefe. Sin embargo, durante la reunión concertada, Marcha fut cortésmente rechazada. Supongo que no le gusta. Soit hermosa, no soit un buen tipo. Al escuchar el motivo del rechazo de Evan, Marcha, generalmente confiada, se sorprendió bastante y se sintió muy deprimida. Definitivamente es persona que piensan que está bien que alguien tenga mala personalidad si es hermosa. ¿Qué diablo? Eso no es nada reconfortante. A pesar de decir eso, Mara continuó con su esfuerzo de búsqueda de pareja. Wendy fut dada de alta sana y salva y oro de gratitud cuando vio la habitación ordenada. Agradeciendo a Cadí y a Marcha. Últimamente ha estado aprendiendo receta apta para la diabetes con Cadí. Mara animó a Wendy a intentar también el emparejamiento y parece que Wendy está bastante entusiasmada con ello. A menudo van junto de compra feliz. Parece que ser hermana es difícil. ¿Y si tenemos dos hijas? No pudo evitar de que Evan se preocupe por esto cuando ni siquiera tenemos hijos todavía. Solo es que amarlo, tal como mi padre nos amaba a Marcha y a mí por igual. Estará bien, Evan. Sí, tienes razón. No es manera de que no ama los hijos que Rosanne y yo tenemos. Tener un marido que dais cosas así me hace muy feliz. Sí, también necesitamos que Marca se case felizmente pronto, para que no le haga nada extraño a nuestro hijo. También me encanta como a veces dais cosas que, sin querer, son un poco malas. He demostrado que incluso alguien que no es convencionalmente atractivo puede ser feliz, no es así? Cuando digo que quien quiera que diga que Roseanne no es atractiva,
Ertan linda, dijo evan seriamente, me hizo darme cuenta nuevamente de que cada uno tiene su preferencia. Pero si no fuera por eso el mundo solo tendría pareja hermosa. No tengo dinero para prestarla a un artesano incompetente y cubierto de deuda. Pagué los $500,000 completo a final de este mes, y una nueva oficial de préstamo llamada Wilson, una mujer, vino a mi oficina, donde decidió artesano durante 35 años, inmediatamente exigió la rescisión del préstamo y el reembolso de $500,000 en su totalidad. Prestar dinero a una anciana que trabaja en una oficina al bord del colapso debido a las deudas no garantiza el reembolso. Será mejor que el devuelva todo mientras aún esté vivo. El comportamiento extremadamente grosero de Wilson me hizo explotar de ira. Entiendo. Devuelve los $500,000 en su totalidad, cierto, está bien, pero te arrepentirá. Cuando prometí devolver los $500,000 en su totalidad, Wilson se echó a reír, sustentando el estómago como si un pésimo banquero como usted definitivamente se arrepentirá de esto. Declaré mi represalia contra Wilson en voz baja, pero parecía que era Noel o escuchó. Ignoré a Wilson, quien continuó riendo a carcajada. Mi nombre es Smith. A mis 60 años sigo trabajando como jardinero. Comencé a trabajar como jardinero a 35 años en Smith Landscape Design, una empresa que ahora dirijo como presidente. Después de graduarme de la escuela secundaria, me uní a la empresa que papa dirigía en ese momento. Convertirse en un jardinero experto le va mucho a no, ya que requiere habilidades artesanales. La primera vez que me permitieron hacer un trabajo solo a la edad de 25 años, y hace exactamente 10 años asumí el cargo de presidente cuando a papa, el presidente anterior, le diagnosticaron cáncer de estómago. Alguna vez era común que las casas tuvieran jardín, pero con los nuevos tiempos ha aumentado el número de condominios y departamentos y ha disminuido la demanda de jardinero, pero ni mi papá ni yo hemos pensado jamás en dejar nuestro trabajo. Incluso hoy en día, un cierto número de personas vivent en casa con jardin. Muchos de ellos son ancianos y les resulta difícil cuidar su jardín debido al dolor de espalda y la inestabilidad de las piernas. Nuestro negocio había disminuido temporalmente, pero a medida que las empresas de paisagismo rival seguían cerrando, ya no perdemos clientes frente a otra empresa. Quiero seguir desarrollando el negocio como una empresa de paisagismo amada por la comunidad. A los 60, soy mayor, pero sigo activo y lo seguiré estando. Estoy decidido a estabilizar el negocio para que mi hijo pueda hacerse cargo con confianza cuando yo ya no pueda trabajar. Et esa fue mi resolución entonces. Un día, un banquero llamado Brown apareció en la oficina de diseño de pesage de Smith, que yo dirijo. Brown ha sido nuestro oficial de préstamo desde los días en que papá era presidente. Lamento decir esto a título personal, pero he decidido retirarme. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que Smith me ha brindado. Mi sucesor será Wilson de nuestro banco. Brown dijo esto cortésmente, depuis junto a una mujer que parecía tener unos 20 años. Una joven banquera llamada Wilson me saludó brevemente, gracias, espero trabajar con usted. Incluso cuando la saludé, Wilson no respondió en absoluto. La conversación pasó a ser una pequeña charla con Brown y no intercambié una sola palabra con el nuevo oficial, Wilson. Era joven, así que tal vez no dominaba los modales que se esperaban en el mundo de los negocios. Aún así, no pude evitar preocuparme si realmente estaba bien confiar nuestra finanza a alguien como ella. Poco después de que el banquero que había estado manejando nuestra cuenta se jubilara, Wilson visitó la oficina de mi empresa. Hola, soy Wilson del Trust Bank. Mi jefe me dijo que visitará a los clientes, así que estoy aquí para saludarlo. La actitud de Wilson me tomó por sorpresa y me quedé sin palabra. Me preguntaba si era normal decirle a un cliente que está de visita porque tu jefe así lo dijo. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí. Mi sonrisa forzada debió transmitir mi sentimiento cuando Wilson respondió con una mirada molesta. ¿Qué pasa con ese tono? ¿Está insinuando que no debería haber venido? No, no es eso. Es inusual escuchar a alguien decir con tanta franqueza que está visitando a un cliente porque su jefe se lo ordenó. Repliqué, irritado por la actitud presuntuosa de Wilson. De todo modo, solo estaba exponiendo los hechos. Estoy ocupado.
No tengo tiempo que perder en cosas sin sentido como esta. Con eso, Wilson terminó abruptamente la conversation y se fut. En mis 60 années de vida nunca me había encontrado con alguien tan grosero. Después de que Wilson se fut, que de temps atonito que por un momento me pregunté si todo había sido un sueño o una ilusión. Al cabo de una semana, Wilson volvió a visitar nuestra oficina. Tan pronto como llegó, su rostro se puso rojo de ira y comenzó a gritarme, pidem disculpa ahora mismo. Si me das una disculpa profunda y fundada, no acudiré a la policía. Resolveré este asunto sin involucrarlo. Lo siento, no tengo idea de qué está hablando. ¿Puede explicarme? No tenía idea de a qué se refería. No te haga el tonto. Un empleado suyo exigió $100,000 a mi abuela para el mantenimiento no solicitado del jardín y le dijo que los transferirá a una cuenta específica. Me sorprendió escuchar esta acusación contra nuestro empleado, pero pensándolo bien, nuestra empresa solo se ocupa de pago en efectivo. Nunca permitiríamos que nuestro cliente transfiriera su dinero a una cuenta determinada. Cobramos el pago en efectivo directamente de nuestro cliente al finalizar nuestro trabajo. ¿Tiene alguna prueba de que un empleado de nuestra empresa haya hecho lo que usted nos acusa? Respondí con confianza y Wilson respondió con igual fuerza. Mi abuela dijo. Claramente que alguien llamado William del Diceno de pesage de Smith l'Alamo. Fut en Canada y le pagaron $100,000. Usted es el presidente, ¿verdad? Asumir la responsabilidad. Tenemos 80 empleados, incluido jardinero, aprendiz, personal de venta y contabilidad, pero estaba seguro de que no había nadie llamado Williams en nuestra empresa. Por favor dame un momento para comprobarlo. Di gesto y regresé a la oficina, luego regresé con Wilson con la lista de empleados. Debido a cuestión de privacidad, no pudo mostrarle esto, pero he confirmado que no es nadie llamado Williams en nuestra empresa. Veo que está decidido a negar tu responsabilidad. Si así es como quiere jugar, pensaré en una buena estrategia. Será mejor que esté preparado. Con esa palabra, Wilson se fut. Me pregunté que estaba planeando. Su rostro me perseguía y así que estuviera despierto o dormido. Un día después, Wilson volvió a mi oficina. No tengo dinero para prestarla a un artesano inútil enterrado en deuda. Pagar la totalidad de los $500,000 antes de final de este mes. Wilson, nada más llegar a la oficina, exigió la rescisión del préstamo y el reembolso total de $500,000. No parecía una directiva del banco. ¿Podría ser esta su propia decisión? Porque cree que nuestra oficina tiene déficit y porque es necesario pagar el monto total del préstamo este mes. Por favor explique. A pesar de mi solicitud tranquila y serena de una explicación, Wilson continuó con palabra irrespetuosa y sonriendo condescendientemente. Una anciana es la presidenta, por supuesto que está en número rojo. Además, hoy en día no es demanda de pesagismo. Será mejor que él devuelva todo mientras aún esté vivo. Entonces Wilson me susurró algo aún más impactante al oído. Bueno, esa es solo la razón oficial. Si me devuelve los $500,000, 5 veces los $100,000 que supuestamente le costó tu empresa a mi abuela, el lo dejaré pasar. Ante el comportamiento escandaloso de Wilson, mi ira explotó. Lo consigo pagando $500,000 en su totalidad. Bien, está bien, pero te arrepentirá. Cuando acepté devolver los $500,000 en su totalidad, Wilson se echó a reír como si la que se arrepentiría fuera usted, anciana. ¿Puede siquiera devolver $500,000 en su totalidad? Solo te reirá. Por ahora, un banquero terrible como usted definitivamente se arrepentirá. Declaré mi represalia contra Wilson en voz baja, pero parecía que ella no me escuchó. Ignoré a Wilson, quien continuó riéndose a carcajada. Al día siguiente llamé al banco y hablé con un representante de atención al cliente. Hola, soy Smith. Gracias por su apoyo habitual. Podría decirle a su oficial de préstamo, Wilson, que deje de venir a mi oficina. No está causando problema. Lo siento mucho. El gerente de la sucursal se dirigirá a su casa inmediatamente. Cuando el representante estaba a punto de colgar disculpándose, escuché a alguien cerca, tal vez otro empleado del banco, decir algo.
Ella otrave. Cuanta vese ha sido ahora? Esto implicaba que Wilson podría haber estado repitiendo acción similar con otro cliente. Cuando salí de la oficina, encontré a Wilson esperandome. Ah, ahí está, anciana. Esconderse no ayudará. Si no quiere que lo denuncie a la policía, firme estos documentos de inmediato y diga esto, Wilson presentó documentos para rescindir nuestro contrato de préstamo. ¿Es esta decisión del banco o solo tuya? Mi opinión es la opinión del banco, obviamente. De todo modo, un fraude como usted no tiene derecho a quejarse. Solo firmalo. Wilson me exigió agresivamente que firmara los papeles. Acabo de llamar al banco. El gerente de la sucursale está en camino y lo firmaré. Entonces el rostro de Wilson se puso pálido de repente. ¿Por qué llamaste al banco? Pensé que solo intentaba evitar mal no salir de tu oficina. Cuando dije que estaba tratando de escapar de mi pregunta? Wilson no pudo responder, visiblemente inquieta y con aspecto de querer huir. En ese momento, una bicicleta se detuvo detrás de Wilson. Conduit al gerente de la sucursale, que acababa de bajarse de la bicicleta con una expresión preocupada y un Wilson resentido, al área de recepción de nuestra oficina. Lamento muchísimo el comportamiento inapropiado de nuestro miembro del personal Wilson. Es imperdonable. El gerente se disculpó cortésmente y luego miró fijamente a Wilson. ¿Por qué le haría esto a uno de nuestros clientes más valioso que siempre ha apoyado a nuestro banco? Pero esta persona es un estafador. Estafó $100,000 a mi abuela. Wilson, incluso cuando el gerente lo reganó, insistió en retratarme como el villano. Le expliqué todo al gerente de la sucursale sobre las acciones de Wilson. Luego, el gerente le dijo a Wilson, si supiera que estafaron a tu propia abuela, iría directamente al estafador para quejarte? Normalmente no lo denunciaría primero a la policía? Estaba demasiado angustiada para pensar con claridad. Si tu propia familia fuera estafada, podría denunciarlo tranquilamente a la policía sin dudarlo. Apuesto a que no podría. La actitud desafiante de Wilson hizo que el gerente suspirara profundamente. Si verifica la información del cliente, debería ver que Smith es un cliente valioso. Además, si no es nadie llamado Williamson Ross, empleado de diseño de pesage de Smith, es posible que un extraño se hiciera pasar por un empleado e hiciera la llamada. Wilson pareció finalmente darse cuenta de la posibilidad de la participación de un extraño. Su expresión cambió repentinamente y se quedó en silencio. Confirmamos el nombre y la dirección de la abuela de Wilson, pero no hubo registro de ninguna solicitud de pesagismo por parte de ella. Además, su abuela vivía en una vivienda pública. A menos que el gobierno local solicite específicamente nuestro servicio, no realizaríamos ningún trabajo allí. En cualquier caso, no debería el primer paso ser informarlo a la policía. Wilson se estremeció ante mi palabra pero la ignoró. Mirando ansiosamente al gerente de la sucursale, es increíble, un extraño hizo esto. Pero es solo una terminación de préstamo de $500,000. No es gran cosa. Correcto, es un escándalo sobre que tu abuela si estafada de $100,000, pero cree que terminar un préstamo 5 veces que la cantidad no es gran cosa. Wilson, mirando por el gerente, parecía darse cuenta de que era mejor que darse calado. Ella no dijo nada más. Wilson puede haberse graduado de una prestigiosa universidad, pero su humanidad está fallando. Las decisiones como terminar un préstamo no pueden ser tomadas solo por un empleado del banco. Dicha acción requiere informe y aprobación del gerente de sucursal. A mí? Alguien que no entienda a este director básico no tiene derecho a continuar trabajando como banco. Tomaremos medida disciplinaria estricta contra Wilson. El gerente se disculpó conmigo y llevó a Wilson lejos, casi arrastrándola solo por el collar. Reflexioné sobre mi interacción pasada con el banco. En realidad, nuestra empresa actualmente no está en una posición en la que luchamos con el flujo de efectivo sin préstamo. Sin embargo, hemos estado recibiendo préstamo del banco, principalmente como una forma de mantener nuestra relación. Inicialmente, no podía entender por qué podríamos prestado dinero cuando tuviéramos suficiente. Mi padre me dijo que el diseño del pesage Smith,
fadado por mi abuelo, había enfrentado varias crisis financieras y que eran los bancos con los que teníamos relación que nos ayudaron cada vez. Los bancos tienen objetivo de préstamo y se esfuerzan por cumplirlo, pero cuando una empresa está en problema y busca ayuda, los bancos a menudo dudan en prestar si la perspectiva de rendimiento es pobre. Por el tanto, es importante tomar préstamo cuando podamos pagarlo, para construir un registro de reembolso y confianza con el banco. De esta manera, es más probable que nos ayuden cuando lo necesitamos. Es por eso que hemos estado tomando préstamo periódicamente. Sin embargo, ¿cuál fue el significado detrás de este comportamiento reciente? Un banco novato que carece incluso de modal social básico, un gerente de sucursal que dejó que un empleado se ejecute libre? Estaba claro que la confianza que habíamos construido se estaba desmoronando. Comencé a sentirme incómodo por la entrada de confiar en nuestro dinero importante, y mucho menos recibir préstamo a un banco así. Después de consultar con mi familia, tomé una decisión. Al día siguiente, fui a confiar en banque para transmitir mi decisión. Les había informado de mi visita de antemano, así que a su llegada, inmediatamente me mostraron a la sala de recepción. Allí encontré al gerente de la rama y a Wilson, quien me saludaron cortésmente cuando entré, frente a su cabeza inclinada. Dis-je, con respecto al préstamo, está bien, intento cancelarlo. Afortunadamente, no lo hemos usado, por lo que lo pagaremos de inmediato. Al escuchar mi palabra, el gerente de la sucursal se sentó rápidamente en alarma. Sir Smith, no se preocupe por el préstamo. Tenemos una relación de larga data. Espero que podamos seguir trabajando juntos. El gerente estaba casi suplicante, pero mi decisión fue firme. Si no hubiera llamado al banco, ¿qué habría sido de Wilson? Ella todavía estaría viendo a mi oficina arrojando insultos y grosor, ¿no? No puedo confiar en un banco que permita que dicho empleado funcionen desenfrenado. Lo siento, pero tengo que terminar nuestra relación. Realmente lamento lo que pasó. Tomaremos medida estricta contra Wilson. Tal incidente no volverá a suceder. Por favor, no continuará haciendo negocio con nosotros. El gerente dijo algo como, le debo mi crecimiento a su padre y quiero seguir pagando ese favor. Sin embargo, su palabra no me resonaron. No importa lo que diga, mi decisión no cambiará. Mientras empujaba al gerente de la rama, la puerta de la sala de recepción se abrió abruptamente. Un empleado del banco se apresuró, claramente en pánico. Desde su comportamiento, me di cuenta de que algo había sucedido. Disculpe, debo irme. Cuando el gerente se levantó para salir de la sala de recepción, se escuchó la voz fuerte de una mujer. Cuando visité su banco el otro día, un banco llamado Wilson me dijo, no prestamos dinero a los incompetentes. ¿Qué tipo de capacitación le das a tu banco? El gerente volvió con una mirada preocupada. Al ver su reacción, estaba convencido de que no era el único afectado. Este el que comenzó, pero su mirada cambió de mí a otro lugar. Después de su línea de visión, sis a Wilson mordiendo la una, murmurando para sí misma. El gerente de la sucursal se acercó rápidamente a Wilson. Está despedido de hoy. Sal de aquí ahora mismo. Dijo, señalando la puerta. Dijo señalando la puerta. Parecía inesperado y Wilson, su rostro se puso pálido, miró atentamente al gerente de la rama antes de ponerse de repente de pie. Luego, con un movimiento fluido, ella hizo una profunda disculpa, por favor no me despidirán, te lo ruego. Una disculpa tan hueca. Fue una suerte para nosotros que no confiáramos en el préstamo, pero mucha empresa deben haber sido seriamente afectada, aunque Wilson no tuvo la última palabra. La idea de que las empresas fueron preocupadas por alguien como ella fue angustiante. ¿Tiene alguna idea de cuánto cliente valioso hemos perdido por usted? Su despido es la única opción. Por favor, dame otra oportunidad. Suficiente, está despedido. Solo una oportunidad más. Su argumento parecía interminable. Al darme cuenta de que observar más era una pérdida de tiempo, me puse de pie llamando su atención. Decidí decirle una última cosa a Wilson, que estaba patéticamente aferrando al gerente. Wilson, recuerda que dijiste que no me arrepentiría. Este es el resultado.
Et todo tu proprio echo. Con mi palabra, Wilson se dérimbaud en desespération. Más tarde, el gerente de la succursale vino a informarme sobre el alegato de los misil de Wilson, por favor dano otra oportunidad. Pero, por supuesto, me negué. Wilson se equivocó por su comportamiento escandaloso hacia los clientes, pero el gerente de la succursale que él dejo continuar también fut responsable, al parecer. Otro cliente sintieron lo mismo. El éxodo del cliente no se detuvo y finalmente la succursale se cerró y el edificio fut demolido. El sitio se decidió a convertirse en un parque. Aproximadamente medio ano después, 6 a una mujer que se parecía a Wilson, pero estaba tan bronceada que era difícil saber si realmente era ella. Sin embargo, era probablemente ella. Usted afirma ser un ex banquero de élite, pero ni siquiera puede hacerlo bien. Al verla siendo reganada por un señor, estaba seguro de que era Wilson. Después de su despido del banco, parecía haberse convertido en guardia de tráfico en un sitio de construcción, bronceado y sudando, gritando por la radio. Nadie supondría que una vez fut banquero que vio a Wilson. Esperaba que este trabajo difícil pudiera traer un ligero cambio de opinión en ella. Mientras tanto, asumí el pesage del parque que reemplazó al banco. Nuestro negocio de repente se puso más ocupado. Las personas que vieron nuestro camión de diceno de pesage Smith estacionado durante el trabajo condujeron a un aumento en las solicitudes. Comenzamos a recibir solicitud de mantenimiento de hierba en área compartida de parque, condominio y apartamento que se utilizan para mantener jardín para casa separada. Esto era algo desconocido, pero continuar prosperando como jardinero, adaptarse a las diversas necesidades de varios clientes podría ser esencial. Quería seguir contribuyendo como jardinero y ver crecer nuestro negocio.